El mensaje de hoy lo he titulado Enfrentarse. Y voy a ir hablando de esto, así que me gustaría que estuvieran atentos de qué va esto de enfrentarse. Mira lo que dice Génesis 41, 45 del 1 al 4. Génesis 45 del 1 al 4. Lo voy a leer aquí. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Wow. ¿Cuántos pueden decir conmigo, wow? Los que no saben la historia de José, yo creo que casi todos la saben, pero deja resumírsela. José, el hijo menor, ¿verdad? Y su padre lo amaba mucho, 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 aún así que le hizo una túnica de muchos colores y se la puso y tenía un trato diferente con él, ¿no? Sus hermanos empiezan a coger celos de él porque su padre lo tenía como favorito y sus hermanos mayores empiezan a tramar un plan, ¿no? Y el plan era el siguiente, cuando José estuviera con ellos, ellos iban a inquietarlo, a decirle cosas, y lo iban a coger y lo iban a tirar en un hoyo, una cisterna, como como un pozo sin acabar, un pozo, y iban a manchar las telas de sangre y le iban a decir a su padre que José había muerto. Y ahí hicieron el plan, cuando lo hicieron, José marchaba hacia atrás y en un empujón lo botaron al hoyo. A pesar de la altura quedó vivo y él gritaba, hermanos, sáquenme de aquí, hermanos, ¿por qué me hacen esto? Y ellos arriba riéndose y trazando el plan para cómo se lo iban a decir a su padre. Uno de ellos, el mayor, dijo, oye, no me parece bien. Mira, por ahí vienen unos compradores de ganado, de esclavos. ¿Por qué no, en vez de dejarlo morir aquí, que nuestra conciencia nos pese, por qué no cogemos a José y lo vendemos y que se lo lleven lejos y le decimos lo mismo a nuestro padre, manchamos una ropa de sangre y le decimos que murió? Vale. Entonces tiraron una cuerda, lo sacaron ahí. José, pensando que era una broma simplemente, cuando lo sacan, ahí estaban los que pasaban, los vendedores, y amarrándolo a un camello, lo vendieron por unas monedas. Y se llevaron a José por el desierto. Fueron al padre, mancharon la ropa de José, la túnica de colores de sangre de un carnero, y fueron al padre y hicieron como decimos en Canarias, la pantomima, y allí le lloraron al padre. Una bestia mató a José y se la llevó. José, y para hacerle corta la historia, porque no voy a hablar de José, eh, pasa por muchas situaciones en su vida eh, y acaba haciendo, pasa por el desierto meses y meses, tal vez años, dicen algunos expertos, y acaba de criado en una casa y allí lo acusan de haber querido eh, eh, aprovecharse de la mujer del dueño y lo meten en la cárcel y en la cárcel está 3 años allí y por unos sueños que él interpretaba, tuvo la oportunidad un día de presentarse al faraón, porque faraón tenía unos sueños que le estaban atormentando. Y dijeron, uy, hay alguien en la cárcel que interpreta sueños, José, el que interpreta los sueños, y llamaron a José. José aparece delante del faraón, el faraón le cuenta los sueños, eran 2 sueños, le cuenta los sueños, y José, lleno del Espíritu de Dios, le interpreta los sueños. ¡Wow! El faraón queda
tan maravillado, dice, ni todos los adivinos de mi palacio han podido adivinar, han podido interpretar mis sueños. Y tú y tu Dios han interpretado mis sueños. Bañan a José, le ponen ropas reales y en su dedo le ponen un anillo. Y le dice el faraón, de hoy en adelante no habrá nadie que tenga más poder después de mí que tú. Mandarás sobre todo, serás el jefe de todo, harás como quieras. Después de mí, tú eres el que tiene más poder en el reino. Y así se convirtió José, el José el gran, el que salvó realmente, pero José se me olvidó la palabra, pero el que llevó el reino, ¿no? Vamos a decirlo así. Vino el hambre y el sueño iba con eso, el sueño de Faraón. Y vino 7 años de abundancia. Y en esos 7 años de abundancia, José hizo un plan. Dice, en estos 7 años de abundancia, porque iban a venir 7 años de escasez, porque era la interpretación del sueño, José hizo un plan y empezó a hacer bodegas y alfolí y empezó a llenar de comida y de trigo y de comida y de trigo los 7 años sin parar. Cuando se terminaron los 7 años, empezaron los 7 años de escasez y empezó a haber un hambre, no había agua, no había comida y todos los pueblos alrededor de Egipto estaban muriendo. Entonces Egipto era el único que tenía comida y agua. Entonces todas las naciones fueron a Egipto a buscar comida para no morir. Resulta que el padre de José, que todavía vivía con sus hermanos, los que le habían vendido, estaban pasando hambre. Y el padre le dice, oye, vayan a Egipto y compren comida, porque si no vamos a morir. Ahí fueron sus hermanos y llegaron a Egipto. Y estaban en la fila para comprar comida y cuando estaban en la fila, José estaba allí porque inspeccionando y viendo todo, y estaba José mirando hacia un lado de otro y de repente su mirada se clava hacia sus hermanos y claramente los reconoció. Claramente los hermanos no habían cambiado tanto porque los hermanos ya eran grandes. José sí había cambiado porque cuando salió de su tierra era un muchacho y ahora ya un muchacho que ni se afeitaba ya era un hombre con barba. Y ahí estaba José y se acerca a ellos. Y después de José haber jugado con ellos, los encarceló, les mandó ir a buscar al hermano pequeño, les hizo le escondió oro en sus alforjas, los llamó ladrones, etcétera. Jugó un poco con ellos, yo creo que para desquitarse, ¿no? Y para desahogarse y para un poco vacilar. Y en una de estas dice que ya no pudo más y aparece este versículo que acabamos de leer. Dice que José, no pudiendo más, echó a todos sus criados y empezó a llorar tanto que todo el mundo lo escuchó y el rumor se llegó hasta palacio. Empezó a llorar y les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Imagínense, ¿se imaginan la historia cómo fue? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entraron en la historia? ¿Sí? Imagínense ese momento. Imagínense que ustedes fueran José. Si yo fuera José, me los cargo, los reviento, le corto el cuello. Ah, ¿por qué usted no? Usted es latino. Y los colombianos ni me digan, ¿no? Le arrancamos la cara. ¿Sí o no? Sí, no sé si decir sí. O al menos el pensamiento primero que te viene, que creo que fue el que le vino a José realmente, ¿no? Oh, estos los voy a hacer sufrir. Y, y, y aparece eso. Ahora, en esta historia aparece José, que después de años se enfrenta a su pasado. Y de esto voy a hablar. Hoy voy a hablar de enfrentarse. Vas a tener que enfrentarte hoy mismo, si es posible, hoy mismo. Vas a tener que enfrentarte a todo aquello que no te ha dejado avanzar en la vida. Amén a eso.
En el camino del ser humano nos pasan cosas buenas y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el camino del Señor, el camino de la vida que Dios nos ha dado es buena y hay cosas maravillosas. Pero también nos pasan cosas no tan buenas. A veces nos pasan cosas no tan buenas por nuestras decisiones. Y a veces nos pasan cosas no tan buenas por las decisiones de otros. ¿Me estás entendiendo? Sí, estamos aquí, ¿verdad? Las cosas que no son tan buenas, o las cosas que son buenas nos gustan. Ahora, las cosas que no son tan buenas no nos gustan tanto, no nos agradan, nos hacen daño, ¿no? Y cuando las pasamos, es algo que queremos olvidar rápido. Por ejemplo, hablemos de un robo, hablemos de un abuso, hablemos de un engaño, de un divorcio, hablemos de cualquier cosa que nos haya hecho daño, de una traición. Las cosas que son buenas nos gustan y nos gustan recordarlas, pero las cosas que no son tan buenas queremos olvidarlas rápido, lo antes posible. Queremos sacarlas de nuestras vidas. Algunas cosas de las que nos pasan en la infancia. Y muchas de las cosas de los traumas que nos pasan o de las cosas negativas que nos pasan en la infancia, a manos de un amigo, de un profesor, de un padre, de un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo donde reina las tinieblas, vivimos en un mundo que está controlado por el mal. Y nosotros, aún estando en el Señor, también podemos pasar cosas negativas en nuestras vidas. Mateo 5:45 dice así: para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, Él hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Lo que está diciendo la palabra de Dios, que a cualquiera nos puede pasar algo bueno y algo malo, porque sale el sol sobre los malos, pero también sale el sol sobre los buenos. Llueve sobre los malos, pero también llueve sobre los buenos. Se puede estropear el coche a los malos y se le puede estropear el coche a los buenos. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Y así le damos trabajo a Julio. Porque si no se nos estropeara el coche a nosotros, nunca, porque tenemos la varita mágica, entonces los mecánicos se nos arruinan en la iglesia. Ahora, en este camino vamos caminando y claro que nos puede pasar, nos puede pasar algo malo. Y a mí me sorprende mucha gente que cuando le pasa algo malo, señalan a Dios, ¿no? Y le echan la culpa a Dios. Lo puedo entender a los que no creen en el Señor. Yo puedo entender, o no, los que no creen, los que no están en el Señor, creen en Dios, pero no están en el Señor, que achacan todo lo bueno y lo malo al Señor. Pero no es así, mi hermano. Nosotros caminamos en un mundo que nos puede pasar. Le puede entrar una enfermedad a un incrédulo, también puede venir una enfermedad hacia nosotros. ¿Me está entendiendo? 47 años tenía mi madre cuando le dio un cáncer y murió. Y mi madre siempre estuvo en el Señor. Puede entrarle una enfermedad a un incrédulo que no cree en el Señor y partir donde no sabemos. Puede venir una enfermedad también a alguien que cree en el Señor y ha servido al Señor y partirá al cielo. Ahora, hacia dónde voy es que no culpemos al Señor por lo que nos pasa. Estamos en un mundo de que nos pasa cosas. Ya la Biblia lo dijo: aunque pases por valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Pero yo estaré contigo es algo innegable, pero que ya el Señor nos está diciendo que vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Aunque cuando pases por valles de sombra y de muerte, yo estoy contigo, es innegable, Dios está con nosotros, pero vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. ¿Están conmigo? Sí. Ahora, lo bueno del valle de la sombra de muerte es que
no estamos solos como los incrédulos. Hay alguien que ha decidido estar al lado nuestro y es el Señor Jesús. Amén a eso. Ese es nuestro Señor querido y amado. Ahora, cuando venimos al Señor, hermano, cambia todo en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en la forma de enfrentarnos a las cosas. Él nos sana, nos transforma, nos da libertad. ¿Cuántos han sentido eso en su vida? ¿Cuántos han sentido libertad, transformación? Eso lo hace el Señor Todopoderoso. Él nos da amor, nos venda nuestras heridas y nos sana y nos transforma y nos hace fuerte. Eso lo hace el Señor. Él nos hace nuevas criaturas. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Porque en algunas áreas de nuestras vidas parece que no recibimos lo nuevo. Y a esto me quiero señalar ahora. Porque el versículo es, y a mí me encanta ese porque dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pero hay algunas áreas en nuestra vida que parece que no ha llegado lo nuevo. ¿Alguien tiene esa sensación en algunas áreas de su vida? Yo, el único pecador, aquí también, gracias, mi hermana. Sí, sí, los que somos de la tierra, gracias. Sí. ¿Por ahí también? ¿Sí? Claro, porque hay algunas partes de nuestro caminar, de nuestro estilo que decimos, estoy como atrapado en un bucle, parece que no avanzo. Necesitamos lo nuevo en nuestras vidas. Ahora, el versículo lo deja claro. ¿Cómo va a llegar lo nuevo? Quitando lo viejo. O sea, no va a llegar lo nuevo si no se quita lo viejo. O sea, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Para que llegue lo nuevo, tiene que quitarse lo viejo. Eso es lo que no está escrito en el versículo, pero está diciendo. Amén. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que para que venga lo nuevo, claramente tenemos que identificar lo viejo o lo que impide que lo nuevo entre o se manifieste en nuestras vidas y quitarlo si Dios quiere poner algo nuevo en nuestras vidas. Para que venga lo nuevo en tu vida, para que Dios ponga lo nuevo y todo lo que ha diseñado para ti, tienes que ser totalmente sano, tienes que estar totalmente sana, tienes que estar totalmente libre, tienes que estar transformado, sin dolor, sin amargura, siendo alguien que ama, siendo alguien que perdona, siendo alguien que bendice. Y si lo viejo no ha quedado atrás, hermano, nunca va a venir lo nuevo. Para la buena noticia y lo que hoy te voy a hablar y de lo que hoy voy a hablar es que Dios quiere que lo enfrentes. Dios quiere que enfrentes eso que tú sabes y que yo sé que es viejo, que Dios quiere hacer algo nuevo y que no he enfrentado o que no has enfrentado. Normalmente lo que hacemos el ser humano es huir, ¿verdad? Huir del dolor, ¿no? Huimos del dolor. Si te pones la mano y te ponemos un mechero con fuego debajo, tú huyes del dolor, ¿verdad? Si te pones el dedo y te voy a dar con un martillo, quitas la mano. El ser humano huimos del dolor. Ahora, en la vida y en el Señor nos invita y nos enseña a enfrentarnos a eso que nos duele o a eso que no nos deja avanzar. Porque cuando nosotros no somos totalmente libres, no podemos alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo que el Señor tiene para nosotros es muy, muy grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es muy, muy grande lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Si el Señor se los dijera, entraría la duda en ustedes. Dirían, no, ¿cómo va a ser eso? Por eso el Señor muchas veces toma silencio sobre nuestro futuro y nos va enseñando paso a paso. Porque entraría la duda en nuestras vidas y no entraría la fe. Ahora, tenemos que aprender a enfrentarnos a esas cosas que no nos dejan avanzar de una
vez por todas. Tenemos que aprender a enfrentarnos al perdón. Tenemos que aprender a enfrentarnos al que nos, a esa sensación de quien nos hizo daño, a esa rabia, a ese odio. Tenemos que aprender a enfrentarnos a esa situación que siempre has huido y que sabes que tienes que hacerlo. Tarde o temprano tienes que hacerlo. Tenemos que aprender a enfrentar esas situaciones. Tenía un tío que nunca tuvo novia, nunca se casó, nunca, yo lo conocí sin casarse, lo conocí sin novia, nunca le vi una novia, no se casó nunca y ya partió con el Señor. Y alguien me contó la historia, bueno, mi madre me contó la historia, y yo le pregunté, ¿por qué este tío mío nunca lo he visto con novia, nunca lo he visto, no lo veo para casarse? Y me cuenta esta historia. Hace muchos años, cuando él era joven, se enamoró de una chica por debajo de su casa. Chica guapa, rubia, eran jóvenes y se enamoró. Se enamoró, pero un día ella se fue con otro y le rompió el corazón. Se fue con otro y lo dejó. Y me contaba mi madre, desde ahí nunca más ha tenido novio. Y yo dije, uff, pensando en el camino, en los años y tantos retiros que hemos hecho y hemos hablado sobre esto, me he dado cuenta que ese tío mío nunca se enfrentó a esa situación. Siempre huyó de ese dolor, siempre huyó de enfrentar esa situación. No quiso más parejas por si le hacían daño o lo que fuese. Nunca enfrentó esa situación y se perdió lo mejor que Dios tenía para él en la tierra. Ahora está viviendo lo mejor en el cielo, gracias al Señor, gracias a Dios que eso es lo mejor. Pero aparte del cielo, Dios tiene algo maravilloso aquí en la tierra. Amén. Él quiere hacer la mejor versión de ti mismo aquí en la tierra. Él tiene regalos del cielo que bajan para la tierra para ti. Amén a eso. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele al Señor. Si tú lo crees, apláudele al Señor. Cuando leemos la Biblia, vemos en la Biblia un montón de situaciones que el Señor, que la gente pasa y el Señor tiene que sanarlos para darle o tiene que restaurarlos para entregarle todo lo que tiene para ellos. Tienen que enfrentarse a las situaciones. Vemos en la Biblia un montón de casos que cosas que pasaron y no lo arreglaron y después más adelante vuelven a pasarlo porque Dios los quiere sanar para darle lo mejor que tiene para ellos. ¿Me entiendes, no? Es como la universidad, ¿no? Y muchos dicen que esto es la universidad de Cristo, ¿no? O estamos en la universidad del Señor. Y es como el colegio, la universidad, el instituto, como lo quieras mirar, ¿no? Tú empiezas en un curso y tienes que aprobar los exámenes para pasar al siguiente curso. Si tú no apruebas, no te pasan al otro curso. Cuando yo era jovencito, chiquillo, no era un chiquillo, yo aprobaba un curso, aprobaba otro, era, pues bien, todo bien, aprobaba muy bien, y llegué a quinto de GB. Y en quinto de GB resulta que me metieron, ese verano, antes de quinto de GB, entré en clases particulares con una vecina, se llama Sandra. Yo digo nombres, pero a lo mejor me ven por internet. Sandra, me enseñaste muy bien. Sandra, y nos dio clases Sandra. Fue maravilloso. Pero resulta que en esa clase con Sandra entraron un montón de niños del barrio y de abajo y nos hicimos todos amigos. Claro, entonces ya en clase de Sandra teníamos como un vacilón que ya Sandra nos echaba hasta de la clase, ¿no? Resulta que nos toca, vamos al curso, quinto de GB, y nos toca a todos en la misma clase. ¡Ah! Todos abrazándonos, todos estábamos en la misma clase. Esto no puede ser normal. Pues ustedes ahora imagínense la revolución que hubo, ¿no? ¡Wow! Los maestros se volvían locos, nos echaban de clase, se tiraban. Bueno,
fue la primera vez que el director llamó a mi madre entraba con ojos de fuego, con ojos de fuego por el colegio para adentro a reventarme la cabeza, ¿no? Y yo, ay, Dios mío. Mi madre, ¡oh! Resulta que con todo el vacilón, en la reunión, la profesora, la tutora le dijo, mira, tu hijo es muy inteligente, muy listo porque se mete sin estudiar y aprueba, pero ha tenido muy mala conducta, va a repetir quinto. Y me hicieron repetir quinto. Quinto de GB me hicieron repetir. Y después ya no repetí nunca más. Ya aprendí la lección, ya la mafia esa se fue alrededor mío. Yo era muy gracioso, entonces todos se reían conmigo, entonces yo no era malo, era gracioso, es lo que era. En el Señor es igual. Si nosotros no pasamos una asignatura, y llamemos asignatura a algo que nos pasa en la vida, si nosotros nos enfrentamos contra eso y no la pasamos, ¿sabes qué va a pasar? Vas a repetir. Hoy no, pero dentro de 2 meses, 3 meses, un año, te va a pasar la misma situación que te pasó hace un año atrás. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí, verdad? Nos ha pasado eso. Sí. Y tú en el camino lo vas a ver. Si tú no pasas ahora esa situación, más adelante te va a pasar exactamente lo mismo con otros protagonistas, con otras personas, pero te va a pasar exactamente lo mismo, porque el Señor quiere que apruebes ese examen ya. Tú y yo nos tenemos que enfrentar. Tú y yo nos tenemos que enfrentar a eso que tanto daño nos hizo, a eso que nos cuesta para ser totalmente libres. Y el Señor, cuando tú te enfrentes, cuando tú lo superes, el Señor te va a llevar a otro nivel en la vida. El Señor va a sacar la mejor versión de tu vida. El Señor te va a empoderar, te va a llenar. El Espíritu de Dios va a estar sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hay varias historias en la Biblia, podría estar todo el día contando historias. La historia de Pedro, Pedro niega a Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces negó Pedro a Jesús. Muere Jesús, resucita Jesús. Estaban todos pescando. De repente uno grita, esta es la reja a la derecha, desde la orilla. La esta se llena. Pedro dice, oh, este es el Salvador. Se tira al mar. Nada, llega a la orilla, ve que Jesús se tira al suelo, lo adora, estando todos allí comiendo. Jesús de Nazaret le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, claro que te amo, apacienta mis ovejas. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, claro que te amo. Pues pastorea mi rebaño. Y tercera vez, Pedro, ¿realmente me amas más que esto? Y Pedro, sorprendido, se levanta y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pues apacienta mis corderos. 3 veces negó Pedro a Jesús. Se tuvo que enfrentar 3 veces a la pregunta, ¿darías tu vida por mí? ¿Me amas a ese punto de dar tu vida por mí? ¿Me amas? Y 3 veces Pedro tuvo que contestar y fue totalmente libre a partir de ahí. ¿Entienden? La historia de Mefibosé, no sé si recuerdan esa historia. Mefibosé era el hijo de Jonathan, el nieto de Esaú. Cuando ya aparece el ejército de David y Saúl muere, Jonathan muere, todos mueren. Dice la Biblia que los criados cogieron a Mefibosé porque venían de lejos los caballeros del rey David a masacrar la casa. Cogieron a Mefibosé y se echaron a correr. Corriendo había tal vez una rama, tal vez una piedra que tropieza y se le cae el niño de los brazos y ¡plá, plá! Y se oye un crash de hueso y se le partieron las piernas a Mefibosé. Esto porque nadie de Hollywood ha visto estos versículos, sino hacen una película. Y cogen a Mefibosé en brazos y las piernas parecían una bandera. Así, ¿no? Y se lo llevan lejos, a no debar. Incomunicado, no comunicación, quiere decir. Pasan los años
muchos años. Mefiboset postrado, paralítico, no podía caminar. David se acuerda y dice, mi amigo Jonathan, que murió en la guerra y nunca pude hacer nada por él. ¿Habrá alguien de la casa de Jonathan a quien yo pueda bendecir por mi amigo Jonathan? ¿Habrá alguien de la casa de Saúl que yo pueda bendecir por mi amigo Jonathan? Y ahí salió alguien de entre las sombras y dijo, Rey David, hay un pariente que todavía vive. ¿Cómo yo no me he enterado de eso? ¿Quién es? Cuéntame. Mefiboset, el hijo de Jonathan. El hijo de Jonathan, ¿dónde está? Está en Lodebar. Jinetes, cabalguen sus caballos y vayan a buscar al hijo de Jonathan. Y ahí y al viento una melena. No, eso es broma. Es que se meten en la película demasiado, ¿eh? Y estaban en Lodebar, todo el pueblo, y ven de lejos los soldados de David, los soldados de David, los soldados de David. Y llega a los oídos de los criados que se llamaban Mefiboset, los soldados de David. Y tal vez uno dice, ¿qué hacemos? Nos echamos a correr, cogemos al niño, nos echamos a correr. Y tal vez Mefiboset dice, no, por favor, que me van a reventar en el suelo otra vez. No, por favor. Y ahí venían los caballos. El polvo, ¿no? Cuando paran. Están muy metidos en la esto. Venimos de parte del rey David. Y ahí salen todos afuera de las casas mirando. Estamos buscando al pariente, al hijo de Jonathan, a Mefiboset. ¿Alguien sabe dónde está? Tal vez una, y todo esto es mi imaginación, tal vez una vocecita de dentro dice, aquí estoy. Y ahí entran esperando ver a un muchacho fuerte, ágil, joven, y cuando entran se lo ven postrado en una cama. Y ahí le explican lo que pasó, dicen, entendemos. Nos lo llevamos a palacio, lo cogieron y se lo llevan a palacio. Y entran a palacio. Según esto 9:36 dice así. A ver, déjame saltarme esto. Dice, cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonathan y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. Se botó al suelo. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes respondió él. Podemos ver la historia de José, que ya se las conté, sus hermanos, y después se enfrenta a sus hermanos. Podríamos ver la historia de Sansón, la historia de Abraham, la historia de Jacob, y dale, y dale, y dale. Y vemos un común denominador en todo, que el Señor los quiere sanar, y si no se sanan a la primera, los va a volver a pasar por el examen para que sean totalmente sanos. ¿Me están comprendiendo? Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere de cada uno de los que estamos aquí. Quiere sanarnos, transformarnos, liberarnos, que seamos totalmente libres. Pero solo se va a conseguir cuando tú te enfrentas a eso que no te deja avanzar. ¿Cuántos se quieren enfrentar hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Amén. No estás solo. Te puedes enfrentar. Sé que tienes miedo, así como lo he tenido yo. Sé que te sientes débil. Pero diga al débil, fuerte soy. El Señor está con nosotros. Amén. Hoy te voy a hablar rápido 3 puntos de cómo, y lo he puesto así, cómo prepararnos para enfrentarnos a lo que todavía no hemos resuelto. ¿Cómo prepararnos? Porque aquí el tema no es solo enfrentarse, sino cómo nos preparamos para enfrentarnos a lo que todavía no he resuelto en mi vida. Y ahora sí te voy a hacer cerrar los ojos, por favor, cierra tus ojos. Y solo te voy a dejar unos segundos para que pienses en eso que tú sabes que no has resuelto. ¿Qué no has resuelto? Tal vez no le has pedido perdón a alguien, tal vez un padre que te abandonó, un padre que te maltrató y todavía no has resuelto eso en tu vida.
una madre que no te trató bien, un profesor. ¿Qué no has resuelto en tu vida? Un amigo, una traición, ¿qué no has resuelto? Alguien que te dejó caer y las piernas de tu alma se quebraron, se rompieron. ¿Qué es lo que no has resuelto en tu vida? Porque el Señor hoy está aquí para que Él nos va a ayudar para enfrentarnos a eso. Hoy vas a salir totalmente sano y sana en el nombre de Jesús. Apláudele al Señor, amén. ¿Cómo prepararnos para enfrentarnos a lo que todavía no hemos resuelto? Número 1, crece donde estás ahora. Tienes que aprender a crecer donde estás ahora. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco será en lo mucho. Lo que quiere decir este versículo es que aproveches el momento que estás viviendo ahora para aprender todo lo que puedas, para hacerlo bien, para entrenarte. Yo siempre le digo a mi mujer, allí donde estamos, en el momento que estamos viviendo, yo siempre le digo, esto simplemente es un entrenamiento para lo que el Señor tiene en el futuro para nosotros. Si nosotros no aprendemos en este momento a hacer lo que hay que hacer, nunca llegaremos a ese futuro. Porque si no eres fiel en lo poco, no eres fiel en lo mucho. Si no eres honrado en lo poco, no eres honrado en lo mucho. No eres honrada en lo mucho. Tienes que aprender a ser fiel, a ser excelente allí donde estás, donde te tocó. Y esto es una buena pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este momento de la vida? ¿Con quién estás? ¿En qué casa estás? ¿Con qué coche? ¿Con qué trabajo? ¿Rodeado de qué personas estás? Porque en este punto de la vida es donde tienes que empezar a ser fiel, es donde tienes que empezar a aprender lo que te va a ayudar en el futuro. Tienes que ser fiel en lo poco. Crece donde estás ahora. No te conformes, no dejes que pase los años de tu vida sin crecer. No, mi hermano, no, mi amiga. Necesitamos aprender donde estamos, aprender del que nos rodea o de lo que nos rodea, de lo que estamos haciendo, y necesitamos crecer. Aunque tú creas que no necesitas donde Dios te ha colocado, donde estás en este momento, que yo no necesito hacer esto, lo vas a necesitar. Ahora no, pero lo vas a necesitar más adelante. Aprende, hazte realmente un profesional de lo que estás haciendo en todos los sentidos de la vida. Hazte excelente, sé excelente. Si tu sueño es ser pastor y llevas ahora un grupo en una casa, sé excelente donde estás. Si tu sueño es dirigir la alabanza y estás en el coro, sé excelente donde estás. Si tu sueño es tener una empresa y eres trabajador, sé excelente donde estás. Si eres padre o madre de uno, sé excelente. Si eres padre o madre de dos, sé excelente. Porque tus hijos van a aprender de ti. Tenemos que ser excelentes allí donde estamos. Tenemos que aprender a crecer, aprender a empaparnos de lo que estamos viviendo. Porque más adelante vas a comprender que te va a servir para enfrentarte a lo que todavía necesitas enfrentarte. Josué 1:9 dice así: yo te lo he ordenado, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Sé fuerte, sé valiente. La práctica te lleva a hacerlo bien en el momento más importante. Si tú ahora lo haces bien, allí donde estás, donde no te gusta estar, en el momento, si tratas bien al que no tienes ganas de tratar bien, si empiezas a tratarlo bien, empiezas a forzarte a tratar bien a esa persona, si empiezas a forzarte en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida,
te vas a dar cuenta que vas a crecer, vas a ser excelente, vas a aprender. Y en el momento indicado, en el momento donde Dios te va a abrir todas las puertas y es el momento de brillar, es el momento de lanzarte, es el momento del plan divino de Dios, lo vas a hacer bien porque has practicado y practicado y practicado donde no te gustaba estar. ¿Me estás entendiendo? Ahí es donde el Señor te está forjando, te está levantando, te está haciendo fuerte, porque ahí es donde el Señor te está haciendo esa persona que va a salir y enfrentarse a eso que no le ha dejado avanzar y va a tomar el triunfo del Señor. El Señor te puede llevar o no a lugares que tú nunca has soñado. Todo depende de ti, todo depende de nosotros, no depende del Señor. Dios ya te quiere bendecir, ya lo dijo hace 2000 años y lo repite constantemente por medio de su Espíritu. Dios ya te quiere bendecir, depende de nosotros, no depende del Señor. Depende de nuestras decisiones, de lo que hagamos hoy, será dónde estamos mañana, será cómo nos enfrentemos mañana. Tú y yo tenemos cosas que enfrentarnos en nuestras vidas, pero te tienes que preparar. Y si tú no te preparas allí donde estás, nunca vas a poder enfrentarte a eso. El Señor nos ha entrenado en muchas cosas, pero en el perdón nos ha entrenado muchísimo. En el perdonar y pedir perdón. O sea, nos ha entrenado muchísimo el Señor. Nos ha entrenado muchísimo en el perdón, en el poder perdonar. Y, y, y el Señor nos ha llevado por varias situaciones donde hemos tenido que perdonar y aún bendecir a nuestros enemigos o a gente que nos ha hecho daño o lo que sea. Por eso tengo tanta autoridad para hablarles a ustedes de perdón como les hablo en los retiros, como les hablo personalmente a cada uno, porque lo hacemos, porque estamos preparándonos para ese momento, hermano, donde tenemos que enfrentarnos a lo que realmente nos cuesta. Nos estamos preparando para ese momento que tenemos que enfrentarnos con esa persona o con ese abandono o con esa traición. Estamos haciendo fuerte para cuando llegue el momento podamos perdonar y podamos avanzar y que nada atrase el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que el Señor quiere para ti, hermano. Crece allí donde estás. Número 2, Dios quiere cambiar cosas en tu carácter. Y estamos hablando de cómo prepararnos para enfrentarnos a eso, ¿no? A eso que no es resuelto. Crece donde estás ahora. Número 2, tienes que saber que Dios quiere cambiar cosas de tu carácter. Gálatas 5, 22, 25 dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El fruto, y ponga atención a la palabra de Dios, porque aquí no dice los frutos. Nunca ha dicho, ni en el original dice los frutos, dice el fruto. Y lo dice en singular. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, etc. Es un fruto que el Señor nos da. Es un fruto del que tenemos que comer. Es un fruto que debe estar en nosotros. Y Dios quiere cambiar muchas cosas de nuestro carácter. La personalidad nos las ha dado el Señor. Tú eres alegre, eres alegre. Eres más tristón, más tristón. Eres más calmado, eres más calmado. Eres más nervioso o más... eres más nervioso. La personalidad te la ha dado Dios. Eso te lo ha dado el Señor. Pero nuestro carácter se ha formado por las experiencias de la vida.
Voy a repetirlo. Y para que lo entiendan, la personalidad nos la ha dado el Señor. Tú eres como eres y Dios ama como eres. Amén a eso. Dios ama como eres y debes ser así. No debes ser como otra persona. No imites a nadie. Yo intento imitar a Diego, que es tranquilo. A mí no me sale, yo soy más nervioso. O sea, yo soy y Diego me trae paz. Yo me pego a Diego para que me traiga paz. Simplemente. Yo voy a Dios, Dios, no me hable con nadie. Y digo, bueno, vamos a pensar, todo bueno. Y yo hago, aleluya. Maravilloso, me encanta. Ahora, esa personalidad te la ha dado el Señor. Dios ama como eres. No tienes que cambiar. Ahora, el carácter se ha formado por las experiencias de tu vida. Desde que eres pequeña, donde te criaste, la casa que te criaste, etcétera, 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 te ha formado tu carácter. Ahora, ese carácter, hay cosas que no le agradan al Señor. Hay cosas que no le gustan al Señor. Y Dios quiere cambiarlas. Porque el día que te tengas que enfrentar a eso que no te deja avanzar, a eso que no has resuelto en tu vida, vas a tener que cambiar muchas cosas de tu carácter, porque fue tu carácter el que te metió en esa situación. ¿Me estás entendiendo? Fue tu forma de ser la que provocó, o muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces nuestra forma de ser es la que nos metió en ese lío. Y ahora, después de años de huir de ese lío, nos aparece ese lío. Y ahora es cuando necesitamos saber, teníamos que haber cambiado nuestro carácter para enfrentarnos a eso. O si el problema es causado por otro, cuando llegas a esa situación, Dios tiene que haber formado tu carácter para que te enfrentes a esta tercera persona o a esta tercera situación. ¿Me están entendiendo? Yo creo que me están entendiendo. Usted y yo necesitamos tener el carácter semejante a Cristo. Amén. Nuestro carácter debe ser como el de Cristo. Por eso nos habla del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia. Todas las cualidades que tiene el Señor Jesús. Todas las cualidades que a nosotros nos falta y que el Señor Jesús tiene. Jeremías 18:6 dice así: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero, lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Isaías 64:8 dice así: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos obra de tus manos. Así como el alfarero mordea al barro, ¿no? Y empieza a hacer la escultura, empieza a hacer la jarra, etcétera, y a veces le sale mal y la tiene que romper y volver a empezar a hacer. Así es el Señor con nosotros. El Señor empieza a mordearnos y a veces nos tiene que romper. Y a veces después nos tiene que volver a reconstruir. Y gloria al Señor por eso. Necesitamos saber que Él tiene que cambiar cosas de nuestro carácter que están mal. Él nos quiere dar, y termino este punto aquí, tiene que dar el amor que nos falta por el ser humano o por los enemigos. Nos tiene que dar la alegría que hemos perdido en el camino. Nos tiene que dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y cuida nuestro corazón. Nos tiene que dar paciencia con otros. ¿Cuántos están trabajando la paciencia? Ay, yo pensaba que era yo solo. Ay, gloria al Señor. Gracias, hermanos, por apoyarme en la vida. Dios, gracias, Señor. Hay más gente aquí de esta. La amabilidad. Y la amabilidad, los latinos vienen ustedes con serie de amabilidad, ¿no? Los europeos somos más brutos, ¿no? Y tenemos que trabajar la amabilidad, hermano. La amabilidad, ser amable. Ahora, deje de darle solo un tip. Empieza a ser amable con el que no es amable contigo. Ya, esto es otro nivel, hermano. Esto solo es para valientes. O sea, si tú no lo quieres, no pasa nada. Se acabó el culto hoy para ti, está bien.
Dios te bendiga, te guarde. No, pero empecemos a ser amables con los que no son amables. Por ejemplo, un caso, tu vecino no te saluda, salúdalo. Ya esto es otro nivel de amabilidad. Salúdalo. Y se va a oír al principio el silencio. Hola. Guau, 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 guau. Dan ganas de sacar el revólver y... ¡No me escuchaste! Pero respira 10 veces y al día siguiente vuélvelo a saludar. Y al día siguiente vuélvelo a saludar. Al día siguiente vuélvelo a saludar. Me fue la pila de esto. Ay, Dios mío, eso que ya tengo que acabar. Necesito una pila. ¿Me oyes, no? Sí. A la grabación. Estamos grabando. Estoy terminando ya. ¿Me escuchan aquí, no? Es. Oh, bájalo. Me perdí ahora con él. No, aquí estamos. El Señor quiere cambiar eso en nosotros. Quiere hacernos semejantes a Él. Amén a eso. Apláudele al Señor. Termino aquí ya. Amén. Crece donde estás. Tienes que crecer donde estás. Dios quiere cambiar cosas de nuestro carácter. Y número 3, y termino aquí, aprende a poner el filtro del amor. Colosenses 3:14 dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos o queremos hacer, lo necesitamos hacer con amor. Con amor. El filtro de nuestras vidas tiene que ser el amor. Yo tengo una empresa de agua y el agua viene de las tuberías y para que un ser humano pueda beber esa agua bien, potable, buena, rica, yo pongo un filtro o me dedico a eso. Tengo una empresa de filtros y los filtros lo que hacen es purificar el agua para que alguien pueda beber el agua. El amor es exactamente lo mismo. A esa persona que lo mataría. ¿Conocen la historia de lo mataría? No, algunos no la conocen. Esta empresa que tengo yo la compré de otro. Y cogí una señora italiana. Una señora italiana misteriosa. Tú llegabas a la casa, una casa grande, un chalet, sus cosas, y entrabas, tenía un piano, tenía carteles tipo Al Capone y esas cosas. Y es italiana, y un día hablando con ella le digo, Doña Garbasi se llama, Garbasi. Le digo, Doña Garbasi, ¿usted qué se dedicó para tener todo esto? Dice, me mira así, entre los ojos, levantó una ceja, dice, mi marido tenía un restaurante en Sicilia. En Sicilia. Le digo, a ver, yo llevando la edad de ustedes, viendo la edad de ustedes, entonces ustedes, su marido, si tenía y es de Sicilia, y no sé qué, mi marido es un hombre duro, tenía escopetas guardadas debajo de la barra. Y decía, uff. Y yo que soy medio atrevido le digo, entonces, viendo las edades y tal, su marido al menos de jovencito tuvo que ver a Al Capone por allí. Y la señora me mira, dice, ¿Al Capone? ¿Al Capone? ¿Al Capone? ¿Al Capone? Al lado de mi marido. Y yo, ¡oh! Así me dijo, perdone por la palabra. Yo,
No vuelvo a preguntar, doña Garbasi. Mi marido era un hombre al lado de Al Capone. Eso no sirve para nada. Y después le digo, hablando de esto, le digo, wow. Digo, uff, entonces ustedes... no le dije que era una mafia, pero le dije, ¿tenían poder por allí? Sí, mucho poder. Estaba pensando ahora en el otro trabajador que venía. Digo, sí, fulanito y tal. Sí, sí, sí. Digo, conmigo está bien, ¿no? Dice, contigo sí, pero al otro, lo mataría. Entonces, cuando usted tiene a alguien que lo mataría, si usted conoce a alguien, sea su marido, no mira a nadie, por favor, su marido, su mujer, sus hijos, a los hijos también dan ganas a veces de, los mataría, sus vecinos, etcétera, o lo que sea, aprenda a poner el filtro del amor, lo cambia todo. Porque aún teniendo las ganas de, no, lo mataría, ahora pones el filtro del amor del Señor y dices, Señor, lo mataría, pero porque tengo que amar, porque tú me enseñas a amar, voy a amarlo, voy a bendecirlo. Amén a eso. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con amor, el filtro del amor. Y siempre, si haces eso, siempre, siempre contarás con el favor de Dios. Proverbios 4 y termino aquí. Que nunca te abandone el amor, la verdad. Llévalos siempre atados al cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie, amén, aleluya, ponte de pie.